Hola, estimados alumnos, estamos acá en una nueva materia, Derecho Sucesorio, Derecho Civil 6. Quiere decir que ustedes vienen transitando una gran parte de todo lo que tiene que ver con las cuestiones civiles, que se inician con el Civil 1 en la definición de vida de persona y van a ir culminando con esta última materia, que es el derecho sucesorio. El contenido de la materia lo vamos a atravesar con una perspectiva integrativa de lo que es el derecho, porque yo adhiero filosóficamente a la concepción del derecho como parte de la realidad social, de las normas y de los valores en juego. Nosotros en esta materia vamos a tener que saber todos los conceptos previos. Cuando ustedes vean, se van a dar cuenta que vamos a trabajar con elementos de derecho civil 1, vida, muerte, persona. Vamos a trabajar con nociones de familia de manera muy importante, todo lo que tenga que ver con parentesco, todo lo que tenga que ver con relaciones matrimoniales y efectos del matrimonio y del divorcio. Vamos a trabajar con el derecho de los contratos, un artículo sumamente importante, que es el artículo 1010. Obviamente vamos a trabajar con los derechos reales, porque el resultado final de un proceso de sucesorio es la adjudicación o la participación de esos bienes para incorporarse al patrimonio de una persona viva. Y entonces vamos a trabajar nociones como derechos reales de habitación de la viuda o también del cónyuge o de la ex conviviente, que también tiene un derecho real de habitación. También vamos a trabajar con pautas del derecho internacional privado, es decir, que tengo que informarles que esta materia supone estudios previos. Vamos a trabajar con un material de consulta básico. Sugiero de manera importante el uso del manual de Derecho Sucesorio de las doctoras Marisa Herrera y Victoria Pellegrini. También tenemos un material muy importante de cordobeses que han escrito un montón en materia sucesoria, como son la querida doctora Nora Lloveras, que ya falleció, y la doctora Orlandi y Faraoni, que son dos juristas de renombre cordobeses. Y tenemos este libro que es sumamente recomendable, no solo para derecho de sucesiones, sino para la conexión con derecho de familia, de dos profesoras excelentes de la Universidad Nacional de Rosario, la doctora Mariana Iglesias y Adriana Krasnow. Como van a ver ustedes, tienen material de 3 universidades prestigiosas de nuestro país y tienen material también virtual, que es todo lo que tenga que ver con el Código Civil y Comercial comentado, dirigido por el doctor Gustavo Caramelo. Obviamente que esta materia tiene como fundante las normas del Código Civil y Comercial. Podríamos empezar haciendo una lectura del libro quinto, que es el libro específico de la materia de sucesiones, pero sin ignorar las otras, como les decía ahí, y también vamos a tener cuestiones procedimentales que son propias de cada provincia. Con respecto a esta unidad 1, para mí es muy importante que tengan en cuenta que ratificamos lo que se estudia en los otros derechos civiles desde el año 2015 con la vigencia del Código Civil y Comercial. Lo que hacemos es ratificar cuáles son las fuentes para resolver los casos. Estas fuentes son la legislación que está contenida en la Constitución Nacional, con todos los tratados de derechos humanos y, por supuesto, la legislación específica que va a estar en el Código Civil y Comercial y en las normas procesales. Siempre vamos a tener en cuenta la finalidad de la ley y por eso nuestra prelación de leyes está hoy en los artículos 1 y 2 de ese Código Civil y Comercial. ¿Por qué decimos que nos interesa en esta materia no solo la norma, sino la realidad social? Porque los cambios en las formas de familia nos llevan también y tienen alto impacto, sobre todo en la parte dispositiva, donde la persona puede autónomamente ejercer a través de su oportunidad
testamentaria de la manera más adecuada para beneficiar a otros miembros nuevos de formas familiares diversas que no están incluidos en lo que vamos a conocer como herederos forzosos. En el derecho sucesorio vamos a tener esta idea de familias en plural, vamos a tener en cuenta lo que dicen los tratados de derechos humanos, vamos a trabajar dos tratados fundamentales como son la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, porque nuestro derecho sucesorio constitucionalizado ha incluido la posibilidad de beneficiar a las personas con discapacidad. También vamos a trabajar la Convención contra toda forma de eliminación contra la mujer, porque en el concepto de indignidad vamos a ver cómo se puede excluir de esa posibilidad de herencia a aquella persona que haya dañado o maltratado a otra, y siempre vamos a estar en la tensión que hay entre la libertad o la autonomía y la protección de la familia a través de los principios de la solidaridad familiar. En esta materia nos vamos a ocupar básicamente de la sucesión mortis causa, y cuando hablamos de sucesión mortis causa tenemos básicamente dos tipos indiscutidos de sucesiones: la legítima o legal o intestada y la testamentaria o llamada por autonomía de la voluntad. Esas son las dos formas sucesorias fundamentales. Y además de esas dos formas sucesorias fundamentales, tenemos una tercera opción que para algunos autores sería una opción de forma testamentaria y para otros tiene una naturaleza sui generis, y es aquello que llamamos planificación sucesoria, que nos vincula al derecho de los contratos y que vamos a profundizar. En esta primera unidad, entre la primera y segunda unidad, ustedes saben que en la materia vamos a tener dos parciales, que vamos a tener trabajos prácticos. Traten de ir paso a paso y no adelantarse en cuanto a los contenidos, porque esto, como una materia integrada, se va a ir completando uno con otro y cada vez vamos a comprender más. Es un instrumento muy útil para el profesional porque le interesa al que hace derecho penal, porque no tiene que saber cuáles son las consecuencias de una persona, por ejemplo, que fuera condenada por femicidio. Le interesa al que hace derecho comercial, porque va a saber cómo puede hacer para preservar a salvo una unidad económica. Obviamente nos interesan a todos los que hacemos derecho civil, porque vamos a saber qué pasa con un contrato de alquiler, si muere o no muere el locador. Es decir, pongan interés en la materia porque le va a ser de mucha utilidad. El código es muy claro y nos enumera quiénes pueden ser herederos o legatarios, quiénes pueden suceder. Se refiere, por supuesto, a las personas humanas vivas o que fueron concebidas y que nacen con vida. También nos referimos a las personas que nacieron por técnica de reproducción humana asistida. Estas personas que nacieron por técnica de reproducción humana asistida, ustedes saben que son las implantadas con material genético que tiene que expresar el consentimiento frente a cada una de las oportunidades en que se realiza ese implante. Y también tenemos las personas jurídicas que pueden ser creadas justamente por el testamento o que ya tengan existencia previa. Ahora bien, si una persona podría figurar como heredera, ¿qué pasa en aquellos casos en que va a ser excluida? Y bueno, eso es lo que nosotros llamamos a cuando una persona que potencialmente debería o podría ser heredera va a quedar afuera. Y están en el artículo 2282 y justamente van a quedar afuera porque realizaron conductas disvaliosas contra el causante. Acuérdense que el derecho sucesorio por el cual yo recibo bienes de una persona que falleció tienen que ver con una presunción de afectividad o con una presunción de solidaridad. Por lo tanto, aquellas personas que incurran en indignidad porque atentaron contra la vida, porque lo privaron de alimentos o de cuidados, porque han ofendido su honor,
porque no los han reconocido durante la minoridad. Todos supuestos que están detallados en el artículo 2283, esas personas no van a heredar. ¿Por qué no van a heredar? Porque otro heredero va a pedirle a un juez que diga: esta persona tiene que ser excluida porque es indigna. La indignidad es un proceso judicial que lo que hace es tener una sentencia que excluye a alguien que podría haber recibido bienes del causante. El causante, sin embargo, antes de morir, puede perdonar a alguien que lo haya ofendido de manera tal de que podría haber sido declarado indigno. Está previsto el perdón también en el Código Civil y Comercial. No quiero terminar esta unidad sin pedirles que presten mucha atención a esta categorización, que es quiénes son los herederos y cómo los clasificamos. ¿Por qué? Porque esto va a tener consecuencias posteriores. Llamaríamos heredero a toda persona llamada a recibir de alguien una masa indivisa o una masa de bienes como una universalidad. Después vamos a ir dando detalle de los legatarios, que son personas que van a recibir bienes en particular, o hay de legatarios universales, pero lo vamos a ver con detenimiento después. Dentro de estos herederos universales tenemos dos categorías muy importantes: los herederos legítimos o forzosos, que son esos que la ley dice los tengo que proteger por sobre lo que la causante quiera. Entonces la ley difiere, llama a recibir herencia a los descendientes, a los ascendientes y también al cónyuge. Ojo acá que no está incluido el conviviente, es expreso el heredero forzoso. Y legitimarios, ¿a quiénes llamamos herederos legitimarios? Aquellos que son llamados a recibir herencia en el caso que no hubiera herederos forzosos. Y en este caso van a estar los colaterales hasta el cuarto grado. Y después tenemos también como herederos los herederos testamentarios, porque son las personas que el propio testador o causante dice que están llamados a recibir la herencia. Y ahí vamos a poder ver esto que ya anticipo con las nuevas concepciones familiares, el reconocimiento de las uniones convivenciales, cómo una persona podría poner como beneficiario de un testamento, por ejemplo, a su conviviente. Pero los convivientes no forman parte de los herederos universales o legítimos, sí el cónyuge. Y los legatarios, que como dije van a recibir una pequeña parte. Tenemos ahí que se les va a mostrar en la filmina los conceptos de herederos y de legatarios para que ustedes vayan trabajando estas ideas que vamos a profundizar, y vamos a trabajar, como le dije, con el Código Civil y Comercial como ley nacional fundamental y los códigos de procedimientos locales. Es importante como primera etapa que sepamos que los herederos pueden o no aceptar la herencia, incluso pueden renunciar a la herencia. Ellos tienen una opción, un derecho de opción para aceptar o renunciar, y la aceptación tiene diferentes formas que están muy explicaditas en el código, y la aceptación puede ser expresa o tácita, ¿sí? La aceptación expresa es cuando yo manifiesto con la apertura de la sucesión que acepto la herencia, y es tácita cuando me comporto como aceptante. Por ejemplo, el iniciar el juicio sucesorio, continuar otros juicios, actuar como administrador. Si yo estoy indeciso, no sé si aceptar o no aceptar, porque no sé si lo que voy a recibir tiene suficiente valor en relación a la cantidad de deudas que tiene el causante, puedo ser intimado por algún acreedor del causante para que me defina y diga si voy a aceptar.
porque si yo no acepto y hay acreedores del causante que tienen interés, ellos mismos se van a presentar, incluso van a iniciar el proceso judicial sucesorio. Y la renuncia sí o sí tiene que ser expresa. En el manual del alumno que ustedes van a tener subido al aula está bastante especificado estos temas y surgen muy claros de los artículos del Código Civil y Comercial que les pido lo lean con detenimiento. Muchas veces uno dice, ¿cuánto tiempo tiene el heredero para aceptar o para renunciar? Como esto era indefinido, el nuevo legislador en el 2015, vigente en nuestro código, ha puesto un plazo de 10 años para suponer que si no optó en ese plazo, se lo va a considerar como renunciante. Ahora, si fue intimado y no optó por decir renuncio después de la intimación, se lo considera como aceptante. ¿Cuáles son las consecuencias de aceptar o renunciar a una herencia? Saber cómo ingresarían a nuestro patrimonio bienes de otra persona y cómo tendríamos que responder a los acreedores del causante y pagar las cargas de la sucesión con esos bienes. Ahí les había anticipado entonces las formas de aceptación de la herencia, qué actos y la forma de la renuncia, que es mucho más estricta porque los efectos son bastante importantes. Bueno, considero que pueden, tal vez de manera un poco apurada, tener así una visión de lo que es esta primera unidad que va a ir progresivamente completándose las ideas. Creo que la materia es una materia que nos permite tomar contenidos de otras y creo que la utilidad y la aplicación práctica es fundamental. Primero porque la muerte en sí misma ya produce la apertura de la sucesión, más allá que el proceso judicial sucesorio se inicie con posterioridad. En la cátedra vamos a trabajar con 3 jefes de trabajo prácticos, una de ellas Ivana Bancos Pekov, Paula Toledo y Maximiliano Augusto, que van a ser los que van a estar muy en contacto con ustedes para ir evacuando las dudas. En esta primera unidad les pido por favor que pongan el foco en los artículos 1 y 2 de nuestro Código Civil y Comercial, porque van a tener mucha implicancia en el desarrollo general de la materia.